Más por órganos linfáticos. Una servilleta, un paquetito. Ustedes tienen capilar arterial, se transforma en capilar venoso, ¿sí, no es cierto? Sí. Generalmente, en el extremo arterial siempre hay una presión hidrostática. Siempre hay una presión hidrostática. La presión hidrostática está dada por el corazón. Mientras más fuerte es el latido, la presión hidrostática es más alta. Esta presión hidrostática siempre saca líquido. ¿Sí? Siempre está sacando líquido. La presión hidrostática. Hay otra presión que hace lo contrario. Está dada por las proteínas. Es la presión coloidiosmótica. Esa está dada por las proteínas. Ese impide que el líquido salga. Y este hace esto, que el líquido entre, o que por lo menos se mantenga. Pero siempre prevalece la presión hidrostática sobre la presión coloidiosmótica. Entonces el ejemplo que yo siempre les doy, hagan cuenta, la presión hidrostática saca 5 partes de agua del extremo arterial. Ahí saca también los nutrientes, saca también el oxígeno para que se vea la homeostasis y todo lo demás que ustedes ya saben. ¿Ya? Pero me interesa eso. Siempre la presión hidrostática prevalece sobre la coloidiosmótica y hagan cuenta, saco 5 partículas de agua. En el extremo venoso, de las 5 partículas que salieron, solo me regresan 3. 2 ya no me regresaron. Esa se va al extremo linfático. Ingresa aquí. Esa es la linfa. ¿Sí? Y ahí que están los otros componentes que tiene la linfa, que tiene los lípidos, que tiene lo demás. Ya, eso es por la absorción intestinal y todo lo demás, y se fue haciendo lo demás la linfa. Pero así se genera el líquido de la linfa. ¿Sí? Del extremo arterial salió 5 partes de agua, al extremo venoso solo regresaron 3, perdón, y estas 2 que sobraron se van al extremo linfático. Eso pasa lo mismo aquí. Por eso ustedes se dan cuenta, una articulación siempre es de color blanco. ¿Nunca se han preguntado por qué se da de color blanco? Sí. Porque no tiene eritrocitos, no tiene células blancas. Lo que tiene es macrófagos pero pegados adentro, porque este no tiene circulación. Por eso ustedes verán en cualquier foto de una articulación, nunca está una arteria aquí o una vena. ¿Se han dado cuenta de eso en una articulación? Siempre es blanca, blanca, blanca. Entonces la pregunta es cómo se nutre los cartílagos si no tienen circulación. Lo único que hacen es de esto, por difusión. Al momento que sale el líquido también salen los nutrientes, también sale el oxígeno. Aquí vuelve a entrar el líquido, vuelve a entrar los desechos y el dióxido de carbono. Esto pasa aquí en la articulación, por eso es blanca y por eso es cuando hay una infección en una articulación y tratar una infección aquí bacteriana es mucho más difícil que por ejemplo una faringitis. Faringitis, una sola dosis de penicilina o por 7 días de amoxicilina, acabó faringitis, 7 días, no hay más. Pero en cambio traten una infección de esta, es más difícil. El tratamiento son de 4 o 6 semanas. ¿Por qué? Porque no tiene esto. Aquí en la faringe tengo esta circulación, el antibiótico está entrando, está saliendo, está eliminando todo aquí. Pero en cambio acá no tengo. Acá un poquito de antibiótico me entra por difusión siempre, pero es muy poco y por eso los tratamientos son mucho más largos y son más difíciles de tratar. Estas partes con otras de la relación del cuerpo. ¿Sí? Esa es la lógica. ¿Ya? Entonces ya saben, toda nutrición de este cartílago se da solo por difusión. Solo por difusión. No hay extremos arteriales ni venosos ni nada. No hay aquí. ¿Sí? Generalmente los ligamentos colaterales que de aquí en adelante van a leer simplemente son engrosamientos de las cápsulas. Eso es todo. Se engruesa aquí, ligamento colateral interno. Se engruesa acá, ligamento colateral externo. Acá son engrosamientos de las cápsulas. Casi todos los ligamentos que van a leer dice, y la cápsula se engruesa en la parte tal y forma un haz o un fascículo. Yo sí les expliqué que era un haz y un fascículo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Tenían una célula cualquiera. Por ejemplo, una muscular tomamos. Célula. Una de las 3 células que me forman, un fascículo. O también se llama haz. Este es un haz. Con otro haz y con otro haz formo un músculo entero o un ligamento entero. Entonces, cuando les diga, todo esto es el ligamento, todito. Y él le dice, y un pequeño haz se desvía a tal parte y se inserta en tal parte. Entonces, de todas estas 3 partes, un pequeño haz primero se desvía a otra parte. ¿Sí? Es igual, van a leer casi en todas las articulaciones. Que les dice, un fascículo se desvió para acá, un fascículo acá se engruesa, un fascículo allá, qué sé yo. Siempre van a leer fascículos o haces. Es lo mismo, ¿sí? Otras articulaciones también lo que tienen son rodetes. ¿Sí? Los rodetes, ¿qué les hacía? Aumentar la profundidad de una cavidad. Eso es lo que es un rodete. Un rodete, igual acordarse, siempre un rodete tiene 3 caras. Siempre. Una cara que va a estar pegada al extremo óseo, otra cara que va a dar inserción a la cápsula y una última cara que va a estar en contacto con las superficies articulares. Esas son las 3 caras de todos los rodetes que hay.
¿sí? Siempre una pegada al hueso, otra va a dar inserción a una cápsula y la otra va a estar en contacto con la articulación, ¿sí? Entonces, comenzando con la primera, ustedes tienen la articulación temporomandibular. La temporomandibular igual, ¿qué tiene como superficies articulares? Primerito la cavidad glenoidea que pertenece al temporal y segundo la parte articular de la mandíbula, ¿sí? Apófisis, condila. Esas son las dos superficies articulares. Entonces tienen la una por parte del temporal y tienen la otra por parte de la mandíbula. Acordarás en que en la parte del temporal, toda esta cavidad glenoidea, en el centro había, ustedes tenían así la cavidad glenoidea y en el centro había una fisura, no había cresta, había una fisura. Se llamaba fisura de Glaser o petrotimpánica. Fisura de Glaser o petrotimpánica. Y me dividía una parte anterior y una posterior, no articular, y anterior articular. Entonces, ¿cuál es la parte que va a ingresar en superficie articular? Esta. La parte anterior de la cavidad glenoide que pertenece al temporal, esa es la superficie articular de ese hueso. Y la otra es la cabeza de la apófisis condilar. ¿Ya? Esas son las dos superficies articulares. Como les dije en el ejemplo anterior, están recubiertas de cartílago, segundo. Y en esta articulación que tenemos aquí, esta sí tiene un disco articular. Esta sí va a tener un disco articular. Generalmente este disco puede ser un solo disco, como puede ser bífido, ¿ya? Puede ser así, una sola, o puede ser así. Entonces, ¿de qué me depende el disco que sea? O uno solo o dos. Me va a influenciar en la membrana sinovial, ¿sí? Porque si yo tengo un disco que cruza de lado a lado, voy a tener dos membranas sinoviales. Voy a tener una aquí y otra acá, ¿sí? Y si tengo así, va a ser la membrana sinovial así, pero con una comunicación. Va a ser una sola membrana sinovial, porque tiene una comunicación. Mientras que si tengo un disco completo, va a ser dos membranas sinoviales, ¿ya? Entonces ya está ahí el disco, tengo aquí una cápsula. La cápsula aquí va a tener dos tipos de fibras. Va a tener unas fibras cortas y unas fibras largas. Las cortas, ¿qué van a hacer? Se unen del extremo del temporal al disco y del disco al extremo mandibular. Esas son las fibras cortas. Las fibras largas cruzan del temporal a la mandíbula, ¿sí? Estos dos tipos de fibras tienen, tanto en la parte anterior como en la parte posterior, ¿sí? ¿Para qué me sirven esas fibras cortas? Las fibras cortas en la parte posterior, la primerita, la posterior y superior, este de aquí, que lleva el nombre, aquí solo un nombre, si uno, disco, con temporal, ¿cómo me queda el nombre? Temporodiscal. Temporodiscal. Y se une el disco con la mandíbula. Disco mandibular. Así se van a llamar los laces cortos, temporodiscal y disco mandibular. Entonces, la temporodiscal superior y posterior, esta se engruesa y forma el freno póstero superior. Y de estas tres que me quedaron, forman los otros tres frenos. Los más importantes son estos. Estos no son importantes. Me forman los frenos anteriores, antero superior, antero inferior y el póstero inferior. ¿Sí? En total tengo 4 frenos discales. 4. ¿Qué son los frenos discales? Engrosamientos de las fibras cortas. No es más, se acabó. Otra cosa más que tiene esto, igual. Esta cápsula se engresa en la parte lateral y hace esto. ¿Ya? Es de forma triangular. Un ligamento lateral en la parte lateral. Ni siquiera. Sí. No, lo que le han puesto. ¿Sí? Se engruesa en la parte externa, en la parte interna y me forma un ligamento lateral y un medial. El más importante es el lateral, que tiene forma triangular de base superior, de vértice inferior. ¿Sí? Ese es el más importante. Y también tengo otros 3 ligamentos que me están reforzando esta articulación, muy aparte de la cápsula. Estos 2 que les nombro ahorita son engrosamientos de la cápsula, pero tengo otros 3 más, que son el esfenomandibular, pterigomandibular y el estilomandibular. ¿Sí? Ahí el fondo está uno. Sí, en el fondo está uno. Este es el esfenomandibular. En el fondo está uno.
Sí, ¿te ven? Sí, en el fondo está. Mira. ¿Dónde? En el fondo está. Este es el esfeno mandibular. Sí. Esa sí. A ver, Ese es el esfeno Mira, de mandibular. cachado. bájate, bájate. No, ya. Indícale con el dedo. Ya, no. Sí, son solo cintas nomás. Son muy inconstantes. Entonces verán, el esfeno mandibular tiene esta dirección. Ustedes ponen la mandíbula así. El esfeno mandibular llega acá. ¿Se acuerdan que en la parte interna aquí había un agujerito? El agujero mandibular acá llega, donde estaba la espina de Spix, llega. Este es el esfeno mandibular. El estilo mandibular está así. Llega acá, al ángulo inferior y posterior de la mandíbula. Este es el estilo mandibular. Y el último es el Pterigo mandibular. pterigomandibular. Llega acá, al borde alveolar. Este es el pterigomandibular. Este es el más inconstante, el pterigomandibular. El que casi todos ni en láminas van a ver este. Estos dos siempre van a ver hasta en láminas. El esfenomandibular, estilo mandibular y el pterigomandibular llega al borde alveolar. ¿Sí? El esfenomandibular, ¿de dónde sale? El esfenomandibular. ¿Qué parte del esfenoides? No, algo De la espina del esfenoides. De la espina del esfenoides, generalmente. Este ligamento esfenomandibular es un engrosamiento de la fascia pterigomaxilar. ¿Sí? O sea, los músculos pterigoideos, el externo y el interno, ya, esos músculos tienen una fascia que los recubre. Esa fascia manda un haz, y es este, el ligamento esfenomandibular. ¿Sí? Este estilo mandibular, ¿de dónde viene? Del vértice de la apófisis estiloides al ángulo de la mandíbula. Y este pterigomandibular, Pterigoides medio. ¿se acuerdan de esa espinita que viene en la apófisis pterigoides? Sí. De esa espinita. Que estaba en la apófisis pterigoides, aquí adentro, ¿se acuerdan? Ya, desde esa espina, de esta espina del esfenoides, llega al borde alveolar de la mandíbula. ¿Ya? Esa es esta articulación. Fácil, ¿no es cierto? Sí, todos entendieron. Sí. Ya, ahora sí comenzamos con lo medio. Bueno, Articulaciones de la columna. Comencemos primerito con la atlantoxoidea. La atlantoxoidea van a tener la media y las laterales, entonces ahí sí se van a acordar anatomía purita de lo que eran huesos. ¿Sí? Atlantoxoidea. ¿Se acuerdan que en el atlas teníamos arco anterior, masas laterales Y arco posterior. mientras que en el axis teníamos el cuerpo y el diente? Ya, eso era todo. Acuérdense de esto. El arco anterior, en la parte posterior, aquí había una superficie articular. Tubercular. En el arco anterior. Y en el diente, en la parte anterior, tenía otra superficie articular. Ya, esta es la atlantoxoidea media. ¿Sí? Esa es la articulación atlantoxoidea media. Ahí está. Parte posterior del arco anterior del atlas y la cara anterior del diente del axis. Las dos son las superficies articulares. Las dos recubiertas por el cartílago y hay una cápsula articular que está ahí. ¿Sí? La primerita. Pero lo importante es la articulación. ¿Se acuerdan que en estas cavidades glenoideas del atlas aquí había unos tubérculos? Sí, Para ligamento transverso. Por eso en algunos libros describen que hay una atlantoexoidea anterior y atlantoexoidea posterior. Porque esto, más que ser un ligamento, este es un ligamento mucho más denso en relación a otros ligamentos que son más laxos. ¿A qué me refiero? Si son más laxos significa que esa articulación tiene más movimiento. Si son más densos significa que tiene menos movimiento. ¿Sí? Entonces, como este ligamento es mucho más denso, se lo conoce también como una articulación atlantoxoidea posterior, porque esta es una superficie articular y la parte posterior del diente es otra superficie articular. ¿Sí? Y las dos tienen una cápsula. ¿Sí? Por eso le conocen como atlantoxoidea medial anterior y la posterior. Entonces aquí tienen el ligamento transverso. ¿De qué me sirve este ligamento transverso? Separarme una parte ósea de una parte nervioso medular. ¿Sí? Primera función. ¿Se acuerdan cuando veíamos huesos de la cara y les dije que los huesos nasales eran inconstantes? ¿En qué personas? Síndrome de Down. Otra cosa más que no se debe olvidar, este ligamento, lo que todito nosotros tenemos ligamento bien denso, en las personas con síndrome de Down es laxo. ¿De qué me interesa saber que sean ellos más laxos? Porque Por el movimiento. Ellos tienen
más propensión a tener fracturas del diente del axis. ¿Sí? Todos tenemos la propensión, pero si nosotros nos fracturamos este diente del axis, como este ligamento es bien denso, el diente se queda atrapado aquí y no llega a la parte nerviosa. Mientras que si una persona con síndrome de Down se fractura el mismo diente, este ligamento es laxo y se va a ir a la parte posterior, a la parte nerviosa. Entonces si se va, X cualquier ejemplo, sea en una persona con Down o en nosotros, porque póngase por ejemplo un accidente de tránsito. Generalmente el movimiento de un accidente de tránsito es adelante y hacia atrás. Látigo. ¿O por qué creen que los asientos de los carros tienen las cabeceras? Antes los asientos no tenían. Ajá, y como había bastantes accidentes y las personas solo se morían así dislocadas del cuello, entonces por eso pusieron las cabeceras. Era por esto, porque en ese movimiento se llama aceleración y desaceleración, se rompía el diente del axis e ingresaba acá, a la parte nerviosa. ¿Qué pasaba ahí si ingresaba a la parte nerviosa? A este nivel ustedes tienen aquí C1, C2, aquí con el diente, ¿no? A esta parte acaba el bulbo y comienza la médula, aquí. Acaba el bulbo raquídeo y comienza la médula espinal. Entonces aquí tienen dos probabilidades si este diente del axis se rompe. La primera, si llega acá a la médula espinal, la persona no va a morir, pero va a quedar cuadripléjica, ¿sí? Si es que solo está estorbándole, por ejemplo, en nosotros nos fracturamos, como el ligamento es bien denso, nos está ayudando a que el diente no se vaya hacia atrás, pero un poco le está molestando aquí. Entonces lo que la persona va a tener solo parecias, hormigueos, sensaciones de adormecimiento de las piernas, de las manos, o depende de la zona que esté afectando, ¿sí? Pero si llegó a enclavarse, se metió, cuadripléjico, no hay más, acabó. ¿Y por qué digo cuadripléjico? Porque en relación a la columna vertebral, ustedes tuvieron que aquí estaba nervio C1 y acá estaba ya T1, L1 y así toditos los nervios raquídeos, ¿sí o no? Pues Dependiendo de la zona, depende también cómo va a quedar el paciente. Si yo me fracturo aquí a nivel lumbar, me quedo cuadripléjico. Si me fracturo por aquí, pongamos a nivel de la T6, ¿se acuerdan de dermatomas? T4, ¿dónde estaba? A nivel de las tetillas está T4, ahí está el dermatoma de T4. A nivel de T6 está en el ombligo. Entonces la persona queda sin sensibilidad desde el ombligo hacia abajo. Como aquí está C1, entonces le hago aquí la incisión, voy a quedarme sin nada, voy a quedar cuadripléjico, ¿sí? Entonces ese es lo peor que puede pasar en este caso. Pero si el diente llega acá al bulbo raquídeo, en la parte inferior del bulbo raquídeo que tengo los centros cardiorrespiratorios. Entonces ahí no va a quedar ni para el cuento, va a morirse de contado, ¿sí? Epic fail. ¿Por qué creen que los accidentes de tránsito a las personas que ya son ya demasiado se mueren de contado? Y más que fractura, solo tuvieron fractura de cuello. ¿Qué sería? De ley llegó al bulbo, ¿sí? Descerebración le conocen como eso. ¿Qué? ¿Otra vez? La descerebración. Pero eso, ajá. ¿Sí? Ándate, Entonces ahí, Chiqui baby. ¿sí? ya te está llamando Todas esas chiqui son las baby. consecuencias que pueden pasar con ese diente. ¿Ya? Entonces tenían ustedes ligamento transverso. Este ligamento transverso se va a engrosar. Aquí arriba tienen el occipital, el borde anterior del agujero magno, ¿no? Y acá abajo tienen el cuerpo del eje, aquí está C2. Entonces este ligamento transverso se engruesa hacia la parte superior y hacia la parte inferior. ¿Qué forma me queda? Forma de cruz, es el ligamento cruciforme. ¿Cómo se va a llamar? Solo unos nombres: occipital con transverso. Occipito transverso. Occipito transverso. Y el de acá, ligamento No. Ligamento sedado. transverso axial. Axial. Ya, ahí tienen. Ligamento transverso hacia la parte superior, occipito transverso y hacia la parte inferior, Ligamento transverso. transverso. Todo en conjunto, los tres, Sí, sí. ligamento cruciforme. ¿Sí? Ligamento cruciforme. ¿Ya? Esa es la atlantoxoidea medial. Atlantoxoidea lateral simplemente son las dos carillas articulares. Esta y esta. Igual, tienen su superficie de articulares, tienen el disco, no, esta no tiene disco, perdón, esta no tiene disco, tiene la cápsula y tiene dos ligamentos que lo refuerzan en la parte lateral y en la parte medial. Acabó. ¿Sí? Ahí tiene atlantoxoidea lateral y la medial que vimos ahorita. ¿Sí? Hay una articulación entre el atlas, este es el
atlas, y el occipital que está por acá arriba. Usted acuérdese del arco anterior del atlas y del arco posterior del atlas. Todo ese arco se va a estar uniendo por una membrana del atlas con el occipital. Se llama la membrana atlanto-occipital. Atlanto-occipital. Anterior y posterior. ¿Separada por quién? Por las masas laterales. Porque donde están las masas laterales no hay ligamento atlanto-occipital. ¿Sí? Entonces por eso, en conjunto hay un ligamento atlanto-occipital que se divide en un anterior y en un posterior. ¿Sí? El ligamento atlanto-occipital anterior, este tiene dos tipos de fibras, unas superficiales y otras profundas. La más gruesa es la superficial. La más gruesa. La más gruesa. ¿Sí? La posterior no tiene ni superficial ni profunda, es una sola. Y la profunda, la posterior, lo que le caracteriza es que de toda esta membrana, aquí tiene dos agujeros para la entrada de la arteria vertebral y la salida del segundo, del primer nervio cervical. ¿Sí? Y de ahí en adelante, todas las membranas que están en la parte posterior de la columna, todas se perforan para que salga su nervio raquídeo. Todas se van a estar perforando. Entonces la característica de esta, la membrana atlanto-occipital primerito, hay una anterior y otra posterior. La anterior tiene una parte superficial y otra parte profunda. La superficial es la más gruesa. Y en la parte posterior que tenía, dos agujeros para la entrada de la arteria vertebral y la salida del primer nervio raquídeo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en el arco anterior del atlas aquí había un tubérculo? Sí. Ya. En este tubérculo no está de gana. En este tubérculo esta membrana atlanto-occipital se engruesa y forma un ligamento medio. Ligamento ¿Sí? medio. Un ligamento medio atlanto-occipital, que simplemente es engrosamiento de la membrana atlanto-occipital. A las masas laterales dije que no llegaba esta membrana, ¿no es cierto? Ya. En las masas laterales que están a estas alturas, acá, se engruesa la membrana atlanto-occipital y manda los ligamentos atlanto-occipitales laterales. ¿Entendido? Ya. Membrana atlanto-occipital con su parte superficial y profunda. La superficial se engruesa y va hacia el tubérculo anterior del atlas y forma un ligamento medio, y también se engruesan las partes laterales y va a las masas laterales. Ya, eso es todo. ¿Sí? ¿Entendido esto? Tiene que ser Ya. entonces física. Chévere. Otros ligamentos más que tienen: C1, C2, occipital. Entonces tienen un ligamento que va así. Ligamento y uno, el axis con el occipital. No. Occipito, Axial. axoide. Occipito, axoide. Axioide. Nos ataca. Pues verán, este Los ligamento tiempos que se occipitoxoideo, en ustedes lo más seguro van a leer equivocó como Darío, pues. membrana tectoria. Ah. ¿Cómo? Otra vez. ¿Cómo? Membrana tectoria. El ligamento que ustedes ahorita dijeron, el occipitoxoideo, es la membrana tectoria. Ustedes van a leer que tiene igual forma triangular, pero la parte medial es más engrosada y tiene también dos ligamentos laterales. ¿Sí? ¿Los Siempre laterales? las partes medias siempre van a ir a la parte anterior del agujero magno, siempre. Y las partes laterales van a ir a las partes laterales del agujero magno, es decir, donde están los cónyuges. ¿Sí? Siempre. Esa es la membrana tectoria. ¿Ya? ¿Entendido esto? Solo hasta C2. Solo hasta C2 Y la empiezan membrana las tectoria. Por eso les longitudinales, dije, ¿no? ¿cómo se llamaba esto? Occipito Axoide. axoide. Esa es la membrana tectoria. Solo baja hasta C2, nada más. Es la membrana tectoria. Y intentando de comprender toda la noche. Hay uno que va a bajar C1, T3, L1, S1 y S2. Son los dos ligamentos que van a estar reforzando tanto la parte anterior como la parte posterior de los cuerpos vertebrales. En la parte anterior aquí está la apófisis basilar del occipital. Desde la apófisis basilar del occipital baja un pequeño fascículo hasta C1, un delgadito nomás, hasta C1, ¿sí?
y es la primera parte del ligamento longitudinal anterior o vertebral anterior. Primerito comienza con un fino ligamento, ¿sí? Un pequeño haz nomás que va desde la apófisis basilar hasta C1. De C1 se va engrosando hasta T3. Hasta T3 se engruesa. Y desde T3 a L1 baja rectito, baja recto. Pero aquí cambia algo. Desde que está en C3 hasta T1 hace esto. Tiene un ligamento medial y dos ligamentos laterales. ¿Sí? Desde C1, desde C3 hasta L1. Desde cuando comienzan las lumbares, desaparecen los laterales y solo me quedo con el medial. ¿Entendido? Comenzaba desde apófisis basilar hasta C1, un pequeño haz. Ese haz desde C1 hasta T3 se engrosaba hasta T3. Desde T3 en adelante continuó y ha engrosado, pero con tres tipos de ligamento, un medial y dos laterales. Desde que estoy en L1, los laterales desaparecen y solo me quedo con el medio. El medio llega, pasa todo S1 y acabo en S2. ¿Entendido? Ya. Es anterior. Este es el ligamento longitudinal anterior. Tiene dos tipos de fibras, unas cortas y unas largas también. Las cortas, 2, 3 y 4. Las fibras cortas unen solo dos cuerpos vertebrales, las fibras cortas, y las fibras largas me unen de 3 a 4 cuerpos vertebrales. Esos son los dos tipos de fibras que tiene este ligamento longitudinal. ¿Entendido? Sí. Ya, eso es todo. ¿Me entendieron esto? Sí. Vamos al posterior. El ligamento longitudinal posterior igual están haciendo desde el occipital, baja toda la columna vertebral y este sí va a llegar hasta el coxis. Este sí llega hasta el coxis, ¿sí? Este sí, hasta el coxis, el ligamento longitudinal posterior. El anterior solo hasta S2, el posterior sí, hasta el coxis. Ya, baja todo. La particularidad de este ligamento, lo que tiene es esto. Tienen los cuerpos vertebrales, tienen el disco. Entonces la particularidad de este ligamento es que al bajar totalmente recto, donde están los discos hacen esto, sacan unas puntas, las puntas para corresponderse con los discos. Ya, acá tengo otro cuerpo vertebral, también tengo el disco, entonces lo mismo hago. ¿Sí? Lo mismo acá. Sí. Esa es la particularidad del ligamento longitudinal posterior, nada más. Eso es todo. ¿Sí? Que forma unas espinas para corresponderme con los discos y lo demás bajo longitudinalmente. ¿Ya? Acabó. ¿Esto sí? Algo que nos olvidamos también, entre el diente del axis y el occipital, los ligamentos, el medial y los alares. En el diente se inserta un ligamento medio y dos ligamentos laterales. ¿Sí? ¿Cómo se va a llamar los ligamentos? Occipitoaxoides. Un ligamentos occipitoaxoides o ligamentos del diente, ¿sí? Del diente del axis. Entonces verán, tienen un medial y dos laterales. Hasta aquí acordarás. Si hacen cuenta todo lo que les dije en esta región, solo en la región entre el occipital, atlas y axis, ya les di 6 planos de ligamentos. ¿Sí? 6 planos, y ese sí es pregunta de trabajo. ¿Cuáles son los 6 planos que están de anterior a posterior? Solo entre el occipital, atlas y axis. Entonces tenía de las manos anterior, occipital y el axis con su diente estaba aquí. ¿Sí? Desde aquí es el atlas. Son los laterales. Entonces, el primerito, longitudinal anterior. Bajaba todo. Longitudinal anterior. Primer plano. El segundo plano, la membrana que estaba aquí. Membrana atlanto-occipital. Segundo plano. El tercer plano, del diente con el occipital. Ligamentos del diente. Ligamentos alares del diente. ¿Ya? 3 planos. El siguiente, el que estaba aquí. ¿Cuál era? Es la tectónica. Ligamento
cruciforme, primerito. Y la tectoria está así. Membrana, tectoria. Y el último, ¿cuántos están ya? 1, 2, 3, 4, El 5. posterior. Trabaja así, ligamento longitudinal Posterior. Esos son los 6 planos, de anterior a posterior, solo entre el occipital, atlas y axis. Esa es pregunta de trabajo. Casi todos en esta pregunta. ¿Cuáles son los 6 planos que están uniendo entre el occipital, atlas y axis? Primerito, longitudinal anterior, membrana atlante occipital, ligamentos del diente, ligamento cruciforme, membrana tectoria y ligamento longitudinal posterior.